Bueno, buenas tardes compañeros, compañeras, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Este lindo sábado de octubre damos la bienvenida a una jornada más de nuestro módulo, de nuestra materia, gestión de servicios en kinesiología y fisioterapia. Bueno, hoy tenemos un tema que les va a sacar un poco de la zona de confort, no es tanto del área de salud, pero hace parte de nuestro programa de la asignatura, porque de alguna manera, como hemos mencionado en jornadas anteriores, si nosotros el día de mañana nos desempeñamos como profesionales independientes, eso implica invertir un capital, implica invertir una institución, un centro de atención, el cual va a tener inversión de capital de por medio. Entonces, nuestro tema de hoy se titula, compañeros, como podemos visualizar acá en la pantalla, estrategias de desinversión en el ámbito empresarial. Bueno, hay muchas razones por las cuales un profesional, una empresa o una organización pudiera llegar a tomar la decisión de retirar del mercado de forma parcial o total sus operaciones, ¿verdad? Entonces el día de hoy vamos a ver cómo se hace esto, qué significa y cuáles son las recomendaciones que tenemos que aplicar cuando hablamos de desinversión. Bueno, es una estrategia entonces compleja y multifacética que implica la venta, liquidación o cesión de activos, divisiones o subsidiarias por parte de una organización. Contrario a lo que entendemos por fracaso, no siempre la desinversión implica un fracaso, ¿verdad? Eso es lo que hay que entender, ¿verdad? Hay veces donde, al contrario, es una estrategia empresarial, es una estrategia comercial que implica un plan mayor. Entonces, el hecho de estar retirando una parte de tus activos del mercado no significa que estemos hablando de un fracaso, ¿verdad? Aunque en algunos casos también pudiera estar relacionado la desinversión con el fracaso, cuando la cosa no está yendo bien, ¿verdad? Pero no siempre tiene que ser relacionado a eso. ¿Qué nos permite esta estrategia? Le permite a la empresa adaptarse a los cambios del mercado, optimizar sus operaciones, maximizar el valor para sus accionistas. Cuando hablamos de empresas, sociedades, inversionistas, obviamente, el proceso se ha vuelto cada vez más común, impulsado por tendencias como la especialización, la sostenibilidad o la presión de los inversionistas o inversores, ¿verdad? Decíamos entonces, es una estrategia para adaptarse a los cambios emergentes del mercado. De repente por 10 años estuviste trabajando de forma correcta, sin inconvenientes, sin mucho drama, pero luego fue cambiando el mercado, las tendencias, los gustos, las preferencias, algo cambió en el mercado y ese cambio en tendencia te obliga a vos también a reinventarte, digo bien, ¿verdad? Y eso implica muchas veces desinvertir en ciertas operaciones para invertir en otras cosas que te van a traer mejores resultados, ¿verdad? Entonces, chicos, ¿qué es la desinversión? En términos sencillos, la desinversión es lo opuesto a la inversión. En lugar de adquirir nuevos activos, una empresa vende los que ya posee. Esta acción estratégica, ¿qué busca? Busca enfocar los recursos en áreas que sean de mayor rentabilidad, eficiencia o en áreas que estén alineados con los nuevos objetivos que hemos trazado a mediano y largo plazo. Entendamos que una empresa a lo largo de su vida, que una organización a lo largo de su vida, si es que dura mucho tiempo en el mercado, obviamente, puede llegar a cambiar su visión, su misión, sus objetivos, sus metas. Eso puede cambiar. De repente yo he trazado objetivos a 5 años y de 5 a 10 me voy proponiendo otros objetivos. De 10 a 15, de 10 a 20, va cambiando el panorama empresarial. Voy descubriendo nuevas actividades, nuevos campos, nuevas áreas que me prometen más rentabilidad de lo que hoy estoy generando, ¿verdad? ¿A qué llamamos entonces activo? Porque ahí en una parte nos dice nuestro material, es el proceso a través del cual se vende, uno se deshace de su activo, ¿verdad? ¿Y qué es el activo? Aquello que te permite generar lucro. Entiéndase, inmuebles, edificios,
equipamientos, todos aquellos recursos, pueden ser más que nada tangibles, que te permitan a vos poder operar y a través de las operaciones generar ganancias. Eso es un activo entonces, aquello que te genera ganancia. Entonces a eso nos referimos cuando estamos hablando de adquirir o de vender o transferir los activos. Al desprenderse de estas unidades o activos, una empresa puede de repente liberar capital que estaba ocupado en ciertas operaciones, reducir complejidad de las operaciones porque la estructura que estamos teniendo ya es muy grande y hoy las exigencias de la competencia y del mercado nos exige ser más eficientes. Una estructura un poco más pequeña, pero hacerlo mejor. Fortalecer la posición competitiva que tenemos. Eso podría ser algunas razones. Repito, acuérdense que con la tecnología hoy día, con la inteligencia artificial, con las tecnologías de automatización, muchas veces el tamaño de más no siempre es una ventaja, al contrario, puede ser un costo adicional para mantener al negocio y eso hace que tu precio de venta del producto o servicio que vos ofreces se vuelva caro frente a la competencia que es más eficiente en su estructura, ¿verdad? Es un poquito más chico o mucho más chico que vos, pero trabaja mejor que vos y sus costos son mejor que vos. Por ende, las ventas son mejor que vos. Y todo va concatenado, todo va unido, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se podría llegar a realizar la desinversión? Vamos a citar algunos ejemplos. Obviamente no podemos dar solamente una razón. El primero sería enfocarse en el negocio principal. Las empresas a menudo, con el tiempo, van creciendo. A veces también llegan a un punto donde van absorbiendo, adquiriendo, comprando a otras empresas, a otras compañías y se van volviendo una corporación bastante grande. Imagínense lo que sería Coca-Cola, otras empresas como Google y otras empresas que son gigantescas, corporaciones enormes a nivel mundial. Dentro de estas corporaciones hay otra vez un montón de subdivisiones que van operando diferentes tipos de productos y servicios. Entonces la desinversión permite a la empresa matriz central poder esos recursos que tiene un poco esparcidos concentrar en aquellas operaciones que generen mayor valor, que generen mayor rentabilidad, ¿verdad? Un ejemplo destacado es la desinversión en ordenadores de IBM o Lenovo del área de tecnología, lo que permitió a IBM enfocarse más hoy día en software, no tanto más en elaboración de productos como computadoras, ¿verdad? Sino más bien programas, software. Esa es su fortaleza en la actualidad y eso le está generando bastante lucro, ¿verdad? Entonces, esta empresa, este punto que nos menciona en nuestro material nos dice que a veces las empresas están agarrando mucho y ahí sale esa famosa frase que a veces el que mucho agarra poco aprieta, ¿verdad? Y las operaciones crecieron tanto y hay operaciones que no están generando tanta rentabilidad, pero sin embargo está usando a nosotros un recurso importante, ¿verdad? Tiempo, capital. Entonces yo digo, no, voy a enfocarme en aquello que me genera más valor y voy a deshacerme de esto que me está quitando tiempo, recursos y no me está dando un retorno tan importante que digamos. Esa es una opción. La otra opción es generación de capital y reducir deuda. Vender un activo puede inyectar una cantidad importante de efectivo a la empresa que puede ser utilizado para pagar deudas actuales, financiar nuevas inversiones o devolver capital a los accionistas. A veces de repente vos te endeudaste para hacer crecer tus operaciones a través de bonos, a través de préstamos bancarios, X alternativas. En teoría, tu plan de negocio te decía que vos vas a recuperar suficiente dinero como para cubrir esas cuentas en tiempo y en forma. Pero en la realidad el tiempo de recuperación no está yendo tan rápido como imaginamos. Y las deudas están creciendo, los intereses están creciendo. Entonces yo digo, no, este es un momento ya de vender mis activos, aquellas operaciones que no me están generando tanto lucro, voy a vender y esa plata lo voy a utilizar para pagar mis cuentas. Así voy alivianando, amortizando las deudas que voy teniendo, ¿verdad? Porque, ojo, no podemos permitir que del presupuesto general que generamos las deudas escalen a un porcentaje muy alto, porque eso puede ser síntoma de quiebra a mediano plazo, corto y mediano plazo, ¿verdad? Lo que le está pasando al Estado paraguayo, por ejemplo. Paraguay hoy
ya está teniendo una deuda externa aproximadamente del 45% de todo el presupuesto general de la nación, ¿verdad? Imagínense, de todo lo que generamos del PIB, 45% nosotros ya debemos. Quiere decir que de cada 1 millón de guaraníes que genera el Estado, 500.000 ya no es suyo y solo 500.000 le queda. Y ese 500.000 que le queda es para pagar salarios públicos y una minúscula parte para inversiones. Esa es la realidad, ¿verdad? Y cada día está creciendo más la deuda, ¿verdad? Se emite bonos, se emite esto, con supuestamente el discurso de que eso se va a invertir, ¿verdad? Pero no siempre es una inversión positiva, por supuesto. Muy bien, entonces, gestión de activos de bajo rendimiento. Las divisiones que operan con pérdidas o que tienen un rendimiento inferior a lo que hemos esperado, puede ser una carga para la corporación, para el negocio, para lo que es su totalidad, ¿verdad? Entonces, deshacerse de esas unidades que no generan resultados de acuerdo a lo planificado es una opción interesante, ¿verdad? Y así nos enfocamos en lo que es productivo. ¿Quién de ustedes llegó a ver la historia de la película de McDonald's, el que mostró en un momento en Netflix que se llama Hambre de Poder? ¿Llegaron a ver? ¿Comentarios? ¿Alguien de ustedes lo llegó a ver? Pueden escribir, pueden activar su audio. Sí, Hambre de Poder se llama la película. O El Fundador también se le dice, otra alternativa. Mm, Kevin, ¿llegaste a ver? No, profe. Bueno, esa película narra un poco la historia de lo que fue McDonald's y su crecimiento, ¿verdad? Cómo se originó. En fin, básicamente era una empresa tradicional, un restaurante que estuvo operando por 20, 30 años en su distrito, en su zona, hasta que un día ellos empezaron a tangibilizar cuáles eran los productos que más rendimiento le generaba, más lucro le generaba. Y se percataron que era papas fritas, hamburguesas y en aquel entonces era malteadas, no era refresco como hoy día, ¿verdad? Entonces ellos dijeron, bueno, dejemos de hacer lo que no nos genera suficiente lucro y dejaron de servir todo lo demás del menú. Reinventaron todito, ¿verdad? Solo se enfocaron a producir entonces papas fritas, hamburguesas y malteadas. Y ahí es donde sale la innovación. Y aparte de eso, obviamente, ofrecieron también velocidad, servicio, atención rápida, ¿verdad? Y eso le dio el boom inicial, ¿verdad? Y después viene otro personaje que es el que hace expandir al negocio a nivel internacional, ¿verdad? Pero básicamente la innovación se traduce en eso, ¿verdad? Que ellos se enfocaron en los productos que más genera ingreso y le dieron todo su tiempo, sus recursos, su esfuerzo a esos productos que de verdad aportan valor. Y eso es un poco también lo que funciona con este tema de la desinversión. Analizar aquello que funciona, quedarnos con aquello que funciona y deshacernos de aquello que no está funcionando bien. En ocasiones, las autoridades también antimonopolio pueden obligar a muchas empresas a que vayan vendiendo ciertos rubros o activos de su empresa para evitar un monopolio. Hay países donde hay regulación contra el monopolio. Cuando una empresa está creciendo, 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 está agarrando el sector de retail, está agarrando el sector de bancos, está agarrando el sector de prensa, está agarrando todo lo que hay. Entonces, o en un rubro, como es el caso de Retail, está comprando toda la competencia y prácticamente se queda como una única empresa, ¿verdad? En el país. Y hay países donde se regula eso. Entonces, por ley, la empresa no puede adquirir más del 60% de las empresas que están en ese rubro, ¿verdad? Entonces, si ya superó esa cantidad, pues tiene que vender entonces. Entonces, esas son imposiciones, leyes que regulan. ¿Por qué el monopolio no es bueno? Porque obviamente controla el precio, controla la calidad del producto, controla la calidad del servicio. Y cuando una sola empresa es la que vende, obviamente hay un riesgo de muy alto de que el trabajo no se haga bien. Ejemplo en Paraguay, a ver qué empresa, qué institución, qué empresa ustedes me dicen que en Paraguay está más o menos por eso. Como es el único, te ofrece un servicio así, va ahí, como diríamos, o básico. Y si querés reclamar, lo siento mucho. ¿A quién le vas a ir a reclamar? A ver, ¿quién de ustedes quiere comentar algún ejemplo de empresa que conozcan en Paraguay así? ¿O no les viene a la mente?
A ver, por ejemplo, eh, vino una inclemencia de tiempo y afecta, ¿qué servicio puede afectar en mi casa? Vino una tormenta con viento bastante fuerte y afectó ¿qué? ¿Qué puede afectar? A ver, la ANDE, por ejemplo, ¿verdad? La energía eléctrica. Y la ANDE está en esa situación. La luz dice que viene exactamente la energía eléctrica. Y la ANDE es una institución que básicamente monopoliza el servicio de energía eléctrica en Paraguay. En la mayor parte del país es la única institución que otorga ese servicio. Y si no te gusta su servicio, pues no tenés otra alternativa. Ya sea que sea bueno o malo, no importa. Es la única empresa que te vende ese servicio. Entonces, por eso el monopolio no es tan positivo que digamos. La decisión o la desinversión puede ser impulsada también por factores éticos o por la presión de los grupos de interés. La desinversión en empresas, por ejemplo, en el área de combustibles fósiles. Ojo con este detalle. Hay países en Europa, en partes importantes del mundo, que ya han firmado acuerdos internacionales de disminuir la contaminación mundial. Entonces allí se empiezan a crear leyes, se empiezan a crear regulaciones para que las empresas cada vez sean más amigables con el medio ambiente. Vehículos que anteriormente emitía mucho, entonces gases tóxicos que provocaban un poco a largo plazo este tema del calentamiento global. Entonces hay muchas empresas que hoy por hoy ya no producen ese tipo de productos. Se está alentando mucho ahora la producción de energía renovable, por ejemplo, y dejar de depender de la energía fósil, como es el caso del petróleo. Entonces se están empezando a producir vehículos eléctricos, se empiezan a producir motocicletas y de a poquita, esa es la tendencia, ¿verdad? Entonces las empresas van a ir, en vez de aumentar su inversión en producción de vehículos que eran tradicionales, ahora van a dejar de producir ese tipo de vehículos para empezar a producir lo otro tipo de vehículos que el mercado va a demandar en un futuro bastante cercano, ¿verdad? Entonces, ese es un motivo cuando hay una presión ética, una presión regulatoria a nivel mundial de que tenés que mejorar tus prácticas productivas, ¿verdad? Existen varias formas en las que una empresa puede llevar a cabo entonces la desinversión. Vamos a ver algunas de ellas. La venta directa es una de ellas. La forma más común la forma más común de desinversión es cuando una empresa vende una unidad o negocio, filial o un activo de la empresa. La venta puede ser a un comprador estratégico, otra empresa del mismo sector o un comprador financiero, una firma del capital privado. Entonces, vemos casos exitosos que después les voy a comentar. Este General Electric, ese le voy a comentar después. Caso exitoso de cómo hizo una desinversión para convertirse en algo mucho más grande, ¿verdad? No precisamente porque esté generando pérdidas, ¿verdad? Escisión. En esta modalidad, la empresa matriz separa una división para convertirla en una nueva empresa independiente y cotizada. Las acciones de la nueva empresa se distribuyen a los accionistas de la empresa matriz en proporción a su participación. Esto crea dos empresas separadas con su propia estructura de gestión y estratégica. Es un ejemplo reciente, como ya he mencionado, el caso de General, que después le voy a comentar cuál es el caso exitoso de esta empresa. No se preocupe. Carve, similar a una decisión, pero la empresa matriz vende solo una parte de las acciones de la nueva entidad a través de una oferta pública, manteniendo una participación mayoritaria. Con el tiempo, la empresa matriz puede vender el resto de su participación. En el primer caso, el anterior, una división de la empresa se separa. Totalmente se independiza de la empresa madre. En esta parte lo que se hace es vender parcialmente, entonces. Esa es la diferencia un poco a través. Si es una sociedad que vende, que trabaja con acciones, pues se vende las acciones. Esa es la forma entonces. Liquidación. Esto implica la venta de todos los activos, ya sea de una división o de una empresa. A menudo es la última opción, utilizada cuando una unidad de negocio es
meramente inviable y no hay compradores interesados. En ese caso, entonces, se hace una liquidación. Esto es mucho más problemático. Es más fácil vender las acciones, deshacerse de las acciones y dejar de ser dueño de la empresa y recibir dinero de forma directa, ¿verdad? Oferta pública. La empresa puede decidir listar una subsidiaria en la bolsa de valores, vendiendo acciones al público y convirtiéndola en una entidad independiente. Esta es otra modalidad también, pero en vez de negociar con empresas competidores, empresas privadas, entonces estamos emitiendo a través de bolsas y personas particulares van comprando entonces las acciones. Esta es una modalidad también. Proceso de desinversión. El proceso de desinversión no es sencillo y requiere una planificación y ejecución meticulosa. ¿Cuáles son algunos pasos que hay que llevar adelante antes de aplicarlo? Primero, una evaluación estratégica. La empresa identifica los activos que no están alineados con su estrategia principal. Esto implica un análisis detallado del rendimiento financiero, la posición en el mercado y la sinergia con otras divisiones. ¿Qué significa sinergia? Sinergia significa que haya compatibilidad, que congenie con las otras divisiones, que haya coherencia, que haya fluidez y también que sea similar a las otras compañías. Más o menos eso significa entonces sinergia. Una vez que se decide desinvertir, se prepara el activo para el proceso. Esto incluye la separación de las operaciones de la unidad, de la casa matriz o de la empresa matriz, la preparación de la información financiera, a menudo mediante estados financieros, que son balance, flujo de caja, proyecciones, variación del patrimonio neto, son documentos contables, ¿verdad? Y la creación de un plan de negocio, claro, para que la entidad pueda vender correctamente. O sea, todo se planifica, incluso salir del mercado lleva un plan, no solamente ingresar en un mercado, también salir del mercado implica una planificación. La empresa busca compradores potenciales y negocia los términos de acuerdo. Es importante evaluar el precio, las condiciones, el impacto que va a tener en sus trabajadores también y por sobre todo con sus socios estratégicos que son los clientes, proveedores y otros actores importantes. La idea siempre es salir en buenos términos, no es abandonarle a tus trabajadores que se vean a su suerte, no es abandonar a los clientes que se vean con su suerte, no, ir haciendo un proceso amistoso, amigable y que sea realmente a favor de todos y no solamente a favor de una parte. Una vez alcanzado un acuerdo, se procede a la firma y cierre de la transición, transfiriendo la propiedad y los activos al nuevo propietario o a la nueva empresa, ¿verdad? Puede ser una persona física o una persona jurídica. Después del cierre, se gestiona entonces la transición. La empresa matriz debe asegurar una separación limpia y ordenada, mientras que el comprador se encargue de integrar al nuevo activo en sus operaciones comerciales. Decía ya hace rato, entonces tiene que ser pacífica, transparente, con tiempo, ordenado y por sobre todo de forma amistosa y leal. Eso es lo correcto, ¿verdad? De forma leal. Por ejemplo, cuando estos bancos se van a fusionar, vimos el caso de Buenobank, vimos el caso de Visión, que pasaron a fusionarse. Después vimos el caso de Financiera Ríos y el Banco Continental, que se fusionaron en estos años, en estos últimos años. ¿Y cuál fue el proceso? Primero se empezó a avisar con tiempo, meses de antelación, y empezó el análisis financiero. Ahora cada uno hizo su inventario, su contabilidad, su balance, su estado financiero. Una vez definido en limpio, esa parte se verifica, se llega al acuerdo de cuál va a ser el monto de transacción de por medio. Cuando se llega al monto de transacción, entonces se firma el acuerdo y se va fusionando la empresa, ¿verdad? Pero lleva meses, se avisa mucho tiempo antes para que no haya un caos, ¿verdad? Ese es el proceso correcto, así la gente ya va mentalizándose, ya va preparándose y no ocurre un choque de la noche a la mañana. Esa es la forma correcta, ¿verdad? Como cualquier estrategia empresarial, la desinversión conlleva riesgos y también tiene beneficios.
que hay que evaluar cuidadosamente si conviene o no. El beneficio, como ya les decía, mayor enfoque permite a la organización concentrarse en aquellas actividades principales que generen mayor lucro. Esa es una ventaja importante que hay que volver a repetir. Una de las razones más importantes por la cual una empresa decide desinvertir. Genera efectivo, reduce deuda, aumenta solvencia. Las acciones restantes de la empresa pueden incluso aumentar el valor. Cuando lo financiero está bien, la empresa obviamente tiene un plus, tiene un valor agregado. Flexibilidad. Libera recursos que pueden ser reinvertidos en nuevas oportunidades. El hecho de salir de una operación no significa que vos te vas a llamar a silencio y que ya terminó la cosa. A veces es simplemente analizar qué me conviene más, me alejo de esto y ahora me meto en esto que promete mejores resultados, ¿verdad? Y esta es una oportunidad. ¿Cuáles son los riesgos? La división que se vende podría haber tenido sinergia con otras empresas, o sea, en pocas palabras, otras dependencias, otras empresas, otras compañías dependían de ese que acabamos de vender y eso puede ocasionar pérdida también, ¿verdad? Porque las operaciones se ven afectadas. Eso significa entonces que vos no hiciste bien tu análisis de qué impacto iba a tener la venta de esas operaciones. Un proceso de desinversión mal gestionado puede ser costoso, puede consumir tiempo, mucho tiempo y crear mucha incertidumbre, ¿verdad? Crear zozobras y eso puede llegar a afectar la imagen con nuestro cliente, con nuestro inversionista y con nuestro proveedor. Si la gente dice, híjole, este está vendiendo porque parece que se va a ir a quiebra, se empieza a esparcir ese discurso, la gente no va a querer hacer más negocio contigo porque ya tiene dudas, ya tiene miedo. Entonces, obviamente, eso puede afectar tu ganancia, puede afectar tus recursos. Existe el riesgo de vender el activo a un precio inferior a lo que realmente cuesta y no acorde a la condición o el precio del mercado, ¿verdad? Y eso obviamente va a ser un fracaso. Por eso es que vos tenés que hacerlo con calma, con análisis, con datos bien certeros y no apurarse, ¿verdad? Tomar la decisión correcta, evaluar todas las condiciones, todos los escenarios y tomar la mejor decisión. La desinversión puede generar preocupación entre los empleados de la división que se vende, lo que podría afectar la moral y la retención del talento. Híjole, imagínate, tenés 50 funcionarios en esa dependencia que vos querés vender y ellos se enteran. Híjole, se va a vender la empresa, parece que este se va a ir a quiebra. Y algunos ya se desaniman, algunos se preocupan, se estresan, nadie les da una versión clara de qué está pasando, por qué está pasando, y la productividad se ve afectada. Y eso obviamente puede afectar tu proceso de negociación. Si no produce lo que tiene que producir, la nueva empresa no va a querer pagar el precio que corresponde. Entonces uno tiene que hacer reuniones claras, conversar claro con todo el equipo, ¿verdad? Para que la gente maneje la información oficial y no el chisme de pasillo, ¿verdad? Las tendencias de desinversión reflejan el entorno económico y las prioridades que tienen hoy las empresas modernas. Ya les decía, hoy día muchas empresas están retirándose de ciertas operaciones comerciales, industriales o de servicio que no son amigables con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque ya hay tratados internacionales, por ejemplo la ONU, las Naciones Unidas, son espacios donde muchas veces los países firman tratados para empezar a trabajar de forma amigable con el medio ambiente, ¿verdad? Imagínense estas, seguramente en algún momento los varones, incluso las señoritas habrán visto estas motocicletas que anteriormente se producían, que era de Yamaha, Honda y compañía de 1000 cilindradas, motocicletas deportivas, ¿verdad? Imagínense que hoy día ese tipo de producto ya no se está fabricando más. Porque justamente no reúne las condiciones exigidas por países de Europa y no son amigables con el medio ambiente. Entonces, se está generando otro tipo de productos, obviamente, otro tipo de servicios acorde a estas regulaciones que se están implantando. De repente nosotros acá en América Latina, en América del Sur, todavía no vemos tanto, pero de a poquito va a ir llegando.
Incluso hay incentivos que la aduana le da cierta ventaja a las empresas que importan vehículos eléctricos, vehículos que son flex. Por ejemplo, el arancel suele ser más barato que esos vehículos tradicionales, ¿verdad? Y esa ya es una estrategia para incentivar ese tipo de operaciones, ¿verdad? Y de a poquito las empresas van trayendo vehículos eléctricos, vehículos flex. Entonces ya no más el diésel tradicional, ya no más el tal cosa tradicional, ¿verdad? Las empresas están desinvirtiendo en unidades de negocio que no tienen una clara integración con tecnologías emergentes, como el caso de la inteligencia artificial, el caso de las tecnologías automatizadas. Entonces, cuando mis operaciones no son amigables con este tipo de tecnología, pues es una llamada de atención, ¿verdad? Significa que yo tengo que transformarme, adaptarme, porque mi competencia lo va a utilizar y si yo no lo utilizo, yo voy a quedarme atrás. Esa es un poco la mirada. Entonces, esa es una razón por la cual la gente desinvierte entonces. La tendencia a dividir grandes conglomeraciones en empresas más pequeñas y especialización continua, ¿verdad? Y ahí vuelve a mencionar el caso exitoso. No se preocupen, como mencioné, voy a explicar de qué trata ese caso exitoso. Las empresas buscan desinvertir en activos que no sean esenciales para su cadena de valor, ¿verdad? Valor central. Por ejemplo, algunas empresas de tecnología podrían vender su división de hardware para concentrarse exclusivamente en aquellas operaciones que son software o servicios intangibles, ¿verdad? Como ya mencioné el caso, por ejemplo, de IBM, que anteriormente empezó como una empresa fabricadora de computadoras, aparatos tecnológicos, y hoy día es una empresa que más que nada fabrica software y programas. Entonces, sistemas, programas, etcétera. Ese es su punto número uno en realidad. Vamos a ver justamente el ejemplo exitoso que le estaba adelantando. General Electric o General. Esta es una empresa que a principios del siglo XXI era uno de los gigantes, ¿verdad? Tras décadas del crecimiento y diversificación que la convirtió en un conglomerado masivo, liderazgo absoluto en su rubro, que tenía varias divisiones y subdivisiones de empresas que ofrecían diferentes tipos de productos dentro de su corporación. Luego de la crisis financiera del año 2008, que azotó a gran parte del mundo, eh, llegó un momento de autoanálisis e inflexión. Al casi llevar a la bancarrota una unidad de finanzas, la empresa perdió su lugar en el índice de como empresas referentes del área y el precio de sus acciones vinieron a pique. Y eso implica obviamente pérdida de efectivo. Entonces, la narrativa de éxito no se centra en el crecimiento, sino en la destrucción del imperio para desbloquear su valor oculto. El CEO, que era el presidente, Larry, que asumió allá por el año 2015-2018, se embarcó en una ambiciosa reestructuración, reduciendo la deuda, la desinversión de la división de electrodomésticos. Una de las cosas, General Electric era una de las empresas muy reconocidas en el rubro de electrodomésticos justamente, ¿verdad? Y cuando se generó esta situación de crisis financiera en el año 2008, y cuando ellos empezaron a perder valor en la cotización de la bolsa de valores y sus acciones se desplomaron, entonces para evitar mayores pérdidas ellos empezaron a vender divisiones. Vendieron por ejemplo la parte de electrodomésticos y con eso pagaron deudas, se lograron estabilizar y reinvirtieron. El movimiento más audaz del CEO o de los directivos fue haber desglosado la empresa grande en 3 empresas especializadas en diferentes rubros. ¿Cuáles eran las empresas que ellos crearon? La primera es la Healthcare, muy castellano la pronunciación. Fue la primera en separarse y ha tenido un rendimiento positivo desde entonces. Como empresa independiente, se ha centrado en la tecnología médica, diagnóstico, atrayendo a inversionistas que buscan el área de salud, posicionarse en el área de salud. Entonces, de la corporación general, que era el gigante, se dividió en tres empresas especializadas. La primera, como estamos viendo acá, se especializó en el área de salud.
Esa fue su foco principal. La segunda, Aerospace, esta empresa conservó el nombre y el icónico símbolo de GE como empresa especializada, pero ahora no en electrodomésticos, sino en aviación. Ha superado las expectativas impulsadas por alta demanda en el mercado de repuestos de motores y la industria aeroespacial en general. O sea, su segunda división fue enfocarse en la industria de aviación, que le está yendo súper bien, ¿verdad? Se está posicionando como un referente. Vernova, la tercera especialización, se enfocó en energía, incluyendo la generación de energía eólica, gas, y ha sido la gran sorpresa, a pesar de ser vista inicialmente como una empresa bastante chiquita, cautelosa, con escepticismo, o sea, incredulidad. Su valor se ha disparado, impulsado por la creciente demanda de la energía eléctrica para el uso en el caso de la inteligencia artificial. Seguramente ustedes ya habrán escuchado algunas noticias internacionales que hoy por hoy la energía eléctrica que consume las bases de inteligencia artificial son gigantescas, ¿verdad? Y están trabajando 24 horas. Entonces, el consumo de energía eléctrica es cada vez mayor. Se necesita más. Y este justamente fue una empresa que acertó el rubro y todo lo que está produciendo está vendiendo todo. Resultado, la estrategia de desinversión ha sido un éxito rotundo para los accionistas, que han visto un significativo aumento en el valor de sus participaciones. Los inversores han recibido acciones de nuevas empresas que han desbloqueado un valor que aparentemente estaba escondido al inicio, dentro del antiguo conglomerado. La narrativa de éxito se basa entonces en varios puntos importantes, como hemos mencionado, ¿verdad? Perfecto. Entonces, acá lo que vamos a destacar es que la empresa no es que redujo sus operaciones. Bueno, sí, en un principio porque estaba teniendo una crisis y había algunas deudas y algo que teníamos que deshacer para volver a hacer, pero de forma correcta. Pero en vez de ahogarse en sus problemas, en vez de ahogarse en su crisis, la empresa aprovechó para reinventarse. Y no solo en una empresa, sino en 3 empresas que en un principio eran más pequeñitas. Empezaron de forma cautelosa. Como dice ahí justamente en el material, muchos eran incrédulos, no creían que iban a funcionar tan bien. Pero con el tiempo han demostrado justamente ser decisiones acertadas. Y hoy están en otros rubros especializados, pero que están generando mucho valor, mucho rendimiento y mucha utilidad de por medio. Entonces, compañeros, para ir finalizando, ¿qué es la desinversión? Decíamos entonces, la desinversión es la estrategia comercial a través de la cual una corporación, una empresa, una compañía o un profesional, como el caso de ustedes, toma la decisión de deshacerse de ciertos activos, de ciertas operaciones que en este momento no están generando valor, retorno, ganancia, utilidad, como nosotros hemos imaginado al inicio. Y lo que queremos hacer es reutilizar estos recursos, pero en otras operaciones que nos generen mayor valor. ¿Es importante saber cómo se hace? Claro que es importante, porque en algún momento, si ustedes recuerdan, y si no recuerdan, lo repito, el servicio, el producto generalmente tiene un ciclo de vida. Nace, introduce al mercado, crece, llega a la etapa de madurez y en algún momento viene a la etapa del declive. Quiere decir que todos los servicios o productos que nosotros ofrecemos hoy en algún momento van a dejar de ser útil o atractivo para el mercado. Y ahí entonces es donde nosotros necesitamos aplicar esto de desinvertir para volver a invertir en otras operaciones. Bueno, un ejemplo que voy a mencionar local es una fábrica que en el kilómetro 3,5, por ejemplo, de Ciudad del Este, ahí en la zona de ruta internacional, había una fábrica que hacía CD hace unos cuantos años atrás. Y todo lo que hacía vendía en el centro, empresas locales, incluso al exterior. Luego, el avance de la tecnología, obviamente. Empezaron a venir los pendrive, los discos duros, los memory card, etcétera, etcétera.
y cada vez la demanda de CD fue disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Ante ese escenario, ¿qué hicieron los directivos de la empresa? Pues empezaron a desinvertir, liquidar la empresa, vender la empresa y todo su capital, todo lo que ellos lograron rescatar, obviamente, reinvirtieron en otra operación, que en este caso hicieron un hotel gigantesco ahí en la zona del kilómetro 7, ¿verdad? Y es una empresa que es bastante funcional en la actualidad. Entonces, ese es un ejemplo claro de cómo se hace una desinversión, digo bien. Todo claro, compañeros. Preguntas, dudas, consultas. Hasta aquí, ¿cómo estamos? ¿Me siguieron? ¿Me entendieron? Dedo arriba, pulgar arriba en su emoji si es que se entendió. Kevin, Mónica, se entendió, dice. Perfecto. Kiara también. Hola, Kiara. He visto que entraste recién, pero igual vas a ver después el video, ¿verdad? Muy bien. Excelente, compañero. Entonces, de esta manera, estamos cerrando la jornada, la actividad sincrónica para poder quedar con la actividad sincrónica. Les pido un poquitito de tiempo, en algunos minutos ya va a estar disponible en la plataforma la actividad sincrónica. Así que muchas gracias por su conexión. Les deseo éxito en la jornada y seguimos conversando a través del grupo de WhatsApp. Muchas gracias por su participación, compañeros. Nos vemos. Buen sábado.